Y ya estamos en comunicación con Carlos Bornia, él es periodista santafesino de raza, ¿no? Bornia, santafesino de raza, y es integrante de la red de comunicadores del Mercosur. Carlos, ¿cómo estás? Rodolfo Colangelo, Vivian Elem te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? A los dos un gran abrazo. Aclararte simplemente, yo te estoy recibiendo muy bajo, te escucho pero bajo. A ver, ahí vamos probando, decime cuándo... Excelente, ahí excelente. está. Se nota que la gente técnica funciona. En esta radio funciona. ¿Viste? No, acá funciona todo, en Radiográfica funciona todo. No, mire, antes de entrar en temas más serios, sí. Hay un par de periodistas que uno no es porque no quiere estar en cimento barato, pero no entran en la categorización que usted hizo, señora. Pero no importa, hablemos de cosas serias. No de nombres, no de nombres si no quieren que lo vayan a buscar a Santa Fe. No. Yo me dedico a todas las cosas que sacan los domingos a la noche, difundirlas por toda América Latina a través de la red. Pero no vamos a dar nombre porque sería muy grosero. No, además no pisa más esta Buenos Aires, ¿eh? Si usted da nombres... No, pero es un hombre grande, hay que tenerle paciencia, ¿me entiendes? Hay que tenerle paciencia. Bueno, vio, es así. Escúcheme, nuestro interés está en charlar con vos sobre, primero porque se hizo un acto ahí en el Día de la Bandera en el cual no llamó la atención, me parece que era obvio el discurso del gobernador de Santa Fe, de Puyaro, donde pasó alguna cuenta, ¿no? Eso por un lado. Sí. Por el otro, la escasez de público, ¿no? No parecía por lo menos lo que se vio por televisión. Y la tercera fue, se escuchaba, después ya no hubo sonido en eso, pero se escuchaba entre aplausos, vítores y silbidos y puteadas, digamos, para decirlo llanamente. Todo mezcladito, claro. Sí, era como... ¿qué se vio? ¿Cómo se vio desde la provincia? Mira, yo no me gusta sacarle mérito o provecho a algún colega, en este caso el colega Sergio Roulier del portal Rosario 3, el portal más leído en Santa Fe, en la provincia, que hizo un muy interesante raconto de cómo fue todo el acto, sin emitir opinión, sino muy poca opinión, sino contando lo que veía, ¿no? Y dos o tres cosas que van en la dirección que vos dijiste, vean, y alguna precisión importante. Él observó y va en la dirección tuya, primero que había poca gente. Segundo, que esa gente que se movilizó era anárquica, no había un patrón o una sola consigna, sino que respondía a estímulos de alguna cosa que dijera Milei. Pero el conjunto de esa gente, ya que utilizaste una palabra bárbara del vocabulario de la lengua española, puteó mucho tanto al intendente como al gobernador de la provincia. Mientras alababa a Milei, cuando hablaron, eran refractarios al intendente Rosalino y al gobernador. Entonces, esto es una primera lectura. La segunda lectura son, creo yo, para avanzar, para entrar un poquito el arma fino, yo no sé si son las contradicciones o cómo se está manejando Puyaro en todo esto, porque como vos bien decís, él reclamó más federalismo, reclama las obras que le faltan a la provincia, reclama que le manden más plata, pero no solamente durante el antes, durante y el después inmediato del acto, Puyaro habló de apoyar el tema de la ley base y de firmar el Pacto de Mayo, que sería en julio, sino que 48 horas después volvió a ratificar todo esto. Es decir, Puyaro hace las observaciones en temas que son muy específicos, pero después termina avalando toda la política de Milei y resaltando, eso sí, que Milei le ha dado apoyo vía Bullrich a la política de seguridad, específicamente para la ciudad de Rosario,
cosa que Hafkin, el intendente rosarino, también ha resaltado. Y un tercer elemento de esta cuestión contradictoria, que me parece que es para tener en cuenta, tiene que ver con que las más representativas organizaciones industriales de pequeños y medianos industriales de la provincia de Santa Fe han hecho claras objeciones al RIGI. Claras objeciones, no menores, o sea, no tiros por elevación, definiciones elípticas. Han dicho directamente esto va a impactar mal en el nivel de empleo y en la estabilidad productiva de un montón de empresas. Sin embargo, el gobernador no se ha hecho eco de esto, como tampoco se hace eco con el tema de la situación social generada por el tema de Hacienda, y apuesta fuertemente a seguir bancando el gobierno de Milei y, por el otro lado, avanzando en su relación y dando aval político, y hablando de negocios o de inversiones con la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, es muy interesante esto porque no es solamente blancos y negros, ni grises, sino que es una persona que sustenta el sistema, sustenta la política general de Milei, va a votar las cosas que para Milei son importantes y hace observaciones en algunas cosas donde le jode a determinado tipo de sectores productivos en su provincia. Con lo cual, el análisis, creo que me estoy haciendo entender, no es tan lineal y no es tan sencillo. Amerita manejar alguna de estas cuestiones para entender que estas contradicciones no son fruto de un capricho, sino que obedecen a intereses económicos que el propio gobernador está defendiendo. Por ejemplo, para el tema de la obra pública, y con esto cierro, discúlpeme si me extendí un poquito más, con el tema de la obra pública, Vivian, Rodolfo, él está hablando seriamente para que los sectores financieros que integran la Bolsa de Comercio empiecen a poner plata, e inclusive en algún momento se habló de gestar un fondo para poner dinero en municipios y comunas que tenían obras a medio terminar, licitadas, etcétera, etcétera, para financiar desde lo privado a municipios y comunas. Todo esto ha sido evaluado públicamente, no es fruto de una gran investigación de un gran periodista. No. Esto se dice en los medios de comunicación de Santa Fe como cualquier otra noticia que ustedes pudieran observar, ¿se entiende? Claro, esto quiere decir que de alguna manera el gobernador de Santa Fe, como otros gobernadores, están como entre la espada y la pared, digamos. Incluso el gobernador estaría metido en esa interna del radicalismo que no se sabe bien para qué lado van a ir, ¿no? Mira, yo creo que si bien él habla con distintos sectores del radicalismo, él en lo concreto tiene tomadas definiciones, Rodolfo, no, lo que quiero significar que no es que es una que vos digas, no, pasaron 48 horas y volvió a decir, claro, yo lo hubiese votado en mayo, lo hubiese votado el 20 de junio, y sé que votaron firmarlo el 9 de julio, no votarlo, sino firmarlo, yo lo firmo. Y con respecto a la ley base, hace observaciones, pero empieza a hablar de la necesidad de la gobernabilidad del presidente y de que muchas cosas que están contenidas ahí está de acuerdo, con lo cual, digamos, pone sobre el escenario para dónde él va con la integralidad de su política, ¿no? Esto me parece que tiene que quedar claro. ¿Esa sería, crees vos, la posición o el razonamiento, si querés, del resto de los gobernadores, que también los de gobernadores de provincias del norte, bueno, donde hubo peronistas, radicales y demás, se reunieron con Milei con una intención, digamos, similar a la posición de Puyaro que estás describiendo? Sí, mira, Vivian, el oyente de la radio tiene que saber, digamos, una cuestión interesante que es esta. La primera línea de marco de acuerdo con gobernadores de Puyaro es la región centro. Esto es así,
inclusive hay mucha información sobre cómo vienen trabajando en temas que exceden la relación con el gobierno nacional, que tiene que ver fundamentalmente con temas productivos o algunas cuestiones ligadas a lo productivo, de tecnología y demás, con Frigerio y con Yais Dora. Esa es la primera línea. E indudablemente acuerda coyunturalmente o estratégicamente con algunos otros gobernadores en el norte. Pero Puyaro se mueve mucho, y yo quiero significar esto, no es que van, hacen una declaración, se juntan y punto, no, hay equipos técnicos de las 3 provincias que para diferentes temas se están reuniendo, por lo menos aparecen diferentes problemáticas 2 o 3 veces por mes desde hace por lo menos 60, 90 días. Esto es así y muestra que la cuestión no pasa por una mera referenciación política o de hacer alarde de lo productivo, ¿no? O sea, no un marketing, sino que van en serio con algunas cosas en términos de atar cuestiones políticas a cuestiones económicas, cuestiones, productivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el tema de seguridad, porque en su discurso el gobernador hizo mucha alusión al tema de seguridad en Santa Fe, ¿cómo está la situación? Mirá, la situación es más o menos la siguiente, y hay algunas miradas diversas sobre esto, porque la primera cuestión es que el delito, los crímenes en Rosario han bajado. Ahora, pasan 2 cosas con esto. El problema es que las divergencias en qué están, me preguntarán ustedes, están en por qué bajaron, ¿no? Es indudable que hay algunas cuestiones que son ciertas, que Puyaro ha avanzado mucho en todo lo que sea acotar el margen de maniobra que tienen los líderes de las bandas de narcotraficantes y grandes y criminales, jefes de sicarios y todo lo demás, en los penales. Esto es un dato de la realidad, no se puede negar. Lo segundo, hay mucha mayor presencia policial y hay un mayor nivel de interrelación de las fuerzas federales en inteligencia con las fuerzas provinciales. Fuerzas provinciales que indudablemente siguen estando contaminadas en su relación con el narcotráfico, pero es cierto que los crímenes han bajado. Hay interrogantes sobre esto, ¿no? O sea, esto es solamente un mérito de una política que ha avanzado claramente y ha acorralado a las bandas y todo lo demás, o es también un marco de negociación que se han dado con algunos sectores del narcotráfico para apaciguar y tratar de controlar una situación que estaba totalmente desbordada. Estas cosas también se dicen. Nadie lo puede probar, pero digamos, a la luz de experiencias que han pasado en otros lugares, llama muchísimo la atención la pronunciada baja, sin dejar de reconocer que hay cosas que se han hecho que han limitado la capacidad de maniobra, que era escandalosa en los penales, escandalosa, esto es cierto, de jefes de banda, ¿no? Inclusive que lograron que los trasladaron a otros penales y demás. Lo que también es cierto, y gracias por preguntarme, es esto: toda la política hacia la seguridad es una política punitiva, es una política de manejar el aparato y de hacer, o por lo menos intentar hacer más eficiente y eficaz la labor de las fuerzas de seguridad. Ahora, atención, no hay una sola política social, cultural, deportiva, de desarrollo integral de barrios, de territorialidad dirigida, o sea, con una envergadura que vos digas, no, a ver, para decirlo en otros términos, como fue la experiencia de Medellín, ¿no? Que muchos conocen, en donde hubo criterios de participación social, involucramiento de instituciones, el Estado jugando en diferentes temáticas. Eso no está en Rosario. Por eso hay gente que, sin dejar de reconocer lo que yo les conté antes con respecto a determinadas acciones que tomó el gobierno provincial
que han demostrado como se llama, que dieron frutos, son muy escépticos con respecto a cuánta esta tregua, esta calma, esta situación se pueda mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones objetivas de pobreza, de marginalidad, de falta de todo, y ahora aún más, de falta de trabajo hasta del precario, es un caldo de cultivo en una situación que tarde o temprano va a emerger en más violencia. Bueno, veremos cómo se manifiesta, qué características y todas las demás cosas que uno o ustedes o nosotros podamos imaginar. Carlos, y teniendo en cuenta, bueno, este marco es particular lo de Rosario, también con la realidad de extenderse por el resto del país en similitudes, ¿no? Pero ¿cómo Sí. ves, bueno, esto que decías que no estar dispuesto todos a firmar este acuerdo, ¿cómo ves la oposición? Digo, más allá de lo que pueda pasar en diputado, no, porque me parece que ya no hay muchas expectativas de lo que pueda pasar en diputado, digo, a lo sumo Sí. se puede votar la original o la que envió senadores, pero digo, no va a haber rechazo ya a esta altura. ¿Cómo ves la oposición? Digo, ¿cómo ves en perspectiva esto? ¿No? Porque hace un tiempo era Sí. había mucha expectativa sobre dos sectores. Uno, los gobernadores, ¿no? Que se veía como que por ahí podía venir un armado, y salvo raras excepciones, como puede ser Formosa y La Rioja, después no pareciera haber demasiada oposición. Y por el otro, lo que era la CGT. ¿Cómo ves la oposición desde el peronismo en esta perspectiva? A nivel nacional me estás preguntando. A nivel nacional, bien, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, mira, a mí me parece que hay señales preocupantes. Obviamente que necesitaríamos otro programa y un poco más de tiempo para desarrollar algunas cosas, pero yo me quedé muy preocupado con el acto en la Plaza de los Dos Congresos, porque fue un espejo de la realidad que estamos atravesando o que está atravesando la oposición al proyecto de Milei, con niveles de desarticulación, con niveles de cosas que no, de gente que dice que hace una cosa y hace otra. O sea, hay una serie de cuestiones que no es que me la contaron, no es que la leí de un periodista creíble, sino que las vi. Entonces, me volví mucho más preocupado de cara al futuro, esto, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, me parece que los problemas que están en provincia de Buenos Aires, las internas de provincia de Buenos Aires, complejizan la cuestión. Y tercero, creo básicamente que hay un montón de sectores que tienen prensa, hay un montón de sectores que hablan, que fijan posturas, pero lo más preocupante de todo es que muy pocos tienen una construcción política seria, un arraigo territorial, que después haga que muchas acciones y cosas que se dicen se puedan sostener en la práctica. Creo que hay un grave problema de construcción política que evidentemente a veces emerge con algunas cuestiones saludables, pero también que hace crisis en el Senado, hace crisis en la Cámara de Diputados, hace crisis en la calle, y termina costando tanto acordar una estrategia de conjunto frente a Milei. Con respecto, y aquí termino con lo que vos me preguntaste, yo siempre fui muy escéptico con el tema de la CGT. Yo creo que ha quedado demostrado, esto es muy personal, que hay dos sectores perfectamente diferenciados en la CGT. Unos que, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con alguna cosa que dicen, que hacen, con matices más serios, matices más suaves, tienen la intención clara de enfrentar al gobierno de Milei y generar acciones que le pongan freno, límite, etcétera. Van en esa dirección, junto con otros sectores del campo nacional y popular. Y hay otros dirigentes, y algunos de ellos lo han dicho, que muchas cosas que hacen, las hacen para sentarse a negociar con el gobierno de Milei para tratar de que las leyes sean más o menos benévolas o que sirvan más o menos para determinado tipo de cosas que a algunos gremios de la CGT les interesa.
Entonces estamos en un problema también ahí, porque mientras algunos intentan de los sindicatos avanzar, generar marcos de acuerdo, todo lo demás, hay otros sindicatos que o los sabotean o directamente no generan espacio para que esas medidas que se toman puedan tener un impacto político mucho mayor. Creo que lo del 12 es un claro ejemplo de ello. Carlos Bornea, muchísimas gracias. Bueno, te comprometemos para largo de charlar que te vengas acá al estudio Patri Ray de Radiográfica y charlamos durante las 2 horas. Sí, un día quiero empezar al revés. Yo voy a empezar a hacer las preguntas y vamos a ver qué contestan ustedes cuando tiran todas esas cosas envenenaditas. Pero bueno, le mando, bueno. Conociendo 2 o 3 de allí, nada me extraña. Así que no, antes Usted que nada, sabe muchísimas gracias por... Que yo soy la más bondadosa de todas en eso, así que no me acuse de nada. Me parece que su hijo digamos, superó largamente a los padres, por decirlo de alguna manera elegante, no, pero bueno, eso habla bien de los padres. Demás, todo bien. Habla bien de los padres, que el hijo supere... No sé, me parece que el pibe es mucho más inteligente, pero no se puede discutir al aire este tipo de cosas. Bueno, Carlos, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Por favor, bromas aparte, saludo a todas y a todos en la radio. Gracias por permitirme estos minutos. Espero que por lo menos de una mirada desde el interior que pueda aportar al análisis general. Gracias.